Chicos, Buenas noches, doctora. ¿Hasta qué tema va a ser el examen el día de mañana? son los temas que les he enviado al WhatsApp. Todos esos temas que si lo hacemos por subtítulo, digamos, para diferenciar todo, son 9 tópicos o 9 subtítulos que ustedes tenían que considerar. Pero en sí son 4 temas. Por eso le había pasado las diapositivas y quedamos también de que iban a repasar para que puedan ustedes hacer preguntas. O sea, la reunión de ahora es justamente para eso, ¿no? Para que despejen ustedes algunas dudas que puedan tener. Vamos, chicos, ¿no han leído nada todavía? Perdón, no entendí. Doctora, buenas noches. Sí, bueno, gracias. Dígame. A mí no me quedó claro en la cadena respiratoria. ¿Cuáles serían los eslabones de la cadena que actúan como coenzima? En sí, todos los que se denominan eslabones de la cadena actúan como coenzimas. Recuerden que se produce en la cadena respiratoria una oxidorreducción, es decir, el eslabón de la cadena, para iniciar la cadena respiratoria, si es que se ha producido la deshidrogenación a nivel del ciclo, entonces vamos a tener el NAD en estado reducido. Entonces, cuando cede su hidrogenión, queda como NAD oxidado. Entonces, las coenzimas, ¿qué hacen? Captan y ceden parte de los componentes presentes en la reacción. En este caso, van a ceder y van a captar hidrogeniones. Entonces, a partir de la reacción de óxido-reducción, tanto el NAD que empieza la cadena respiratoria o el FAT que llegan del ciclo, van a ceder a los otros eslabones de la cadena, que son el FMN, la coenzima Q, las proteínas ferrosulfuradas, los citocromos B, C, C1 y AA3, que vienen a ser los eslabones de la cadena. Bueno, doctora, yo creía que esta clase iba a ser un pantallazo de todos los temas. Bueno, pero, o sea, lo podíamos aprovechar a partir de preguntas, pues, y despejar dudas. Porque si quieren que les haga un resumen, a ver, voy a hacerles entonces la generalidad de cada uno de los temas, porque si no, no tiene sentido. Pues, o sea, cuando empezamos a describir la bioenergética, hemos dicho de que se hace referencia a cómo se forma la energía en el organismo. Cuando hablamos de energía, en este caso, hemos hecho alusión a la molécula del ATP, es decir, cómo se forma
estructuralmente hablando, la molécula de ATP. Y esta es utilizada como fuente de energía para que cada una de las células pueda efectuar su acción. Entonces, cuando hacemos referencia a la bioenergética, estamos haciendo alusión a la energía relacionada con la formación dentro de nuestro organismo. Entonces, para ello se lleva a cabo lo que se denomina el proceso bioenergético, que está constituido por vías metabólicas que se relacionan entre sí. Entonces, para poder comprender esto, primero tendríamos que definir qué es metabolismo. Y hemos indicado de que hace referencia a la transformación de las moléculas en el interior de las células de nuestro organismo. Ahora, esta transformación puede tener dos sentidos. El anabolismo, o también conocida como toda la secuencia de reacciones que van a tener como finalidad sintetizar o formar moléculas. Y la otra vendría a ser el catabolismo, o todas aquellas secuencias de reacciones o vías metabólicas que van a tener como finalidad degradar a las moléculas. Entonces, este proceso de síntesis y degradación de las estructuras que representan a las biomoléculas energéticas, es decir, a los carbohidratos y a los lípidos fundamentalmente, se conoce como metabolismo. Para que estas reacciones se lleven a cabo, se requiere condiciones energéticas determinadas. El catabolismo va a generar energía, va a formar energía. Por eso se indica que tiene carácter exergónico. Por el contrario, el anabolismo hace referencia a un gasto o a una demanda de energía. Por eso se denomina endergónico. Nuestro organismo básicamente funciona a partir de la transformación de las moléculas para generar energía o gastar energía. Todo lo que somos capaces de hacer involucra un gasto o una formación de energía. Si hablamos de alguna función que desarrolle una determinada célula, va a requerir un componente energético en mayor o en menor medida, dependiendo de la transformación que se vaya a realizar. Entonces, un importante participante o una molécula importante desde el punto de vista bioenergético se constituye la acetilcoenzima A, que también es considerada como una encrucijada metabólica, porque puede Ya se fue la doctora. Ahí usamos 2 megas. ¿Querés que lo vuelva a aceptar?
Ya, están cargando. Mm, mm. Dijiste que querías falsa. Ah, sí. Bueno, el chico se cortó. ¿Me están escuchando ahora? Sí, doctora. Ya. Estábamos en que la acetilcoenzima A se constituye una encrucijada metabólica. ¿Por qué denominamos encrucijada? Porque puede participar en un proceso de síntesis o en un proceso de degradación. Cuando hablamos de degradación de las biomoléculas, estas van a generar, producto de esa degradación, la molécula de acetilcoenzima A. Entonces estamos diciendo de que las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, al degradarse van a generar acetilcoenzima A. Si hablamos del proceso contrario o de la síntesis, la acetilcoenzima A interviene en diferentes vías dependiendo de cuáles son las necesidades del organismo para degradarse completamente y generar energía en forma de ATP. Puede utilizarse para la síntesis de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos, de colesterol, según las condiciones de requerimiento del organismo. Entonces, vamos a decir el proceso bioenergético, que es el que involucra la síntesis de energía en forma de ATP, parte o se inicia con la presencia de la acetilcoenzima A. Entonces, si cada célula demanda energía, el proceso bioenergético se va a activar. Se inicia con la presencia de acetilcoenzima A, la cual se va a degradar completamente en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Procesos o vías metabólicas constituyen el denominado proceso bioenergético, que
se activa en cada célula cada vez que ésta requiere energía. ¿En qué consiste el proceso bioenergético? En la degradación de la acetilcoenzima A hasta ATP. Es decir, que el sustrato por donde se inicia es acetilcoenzima A y el producto donde culmina viene a ser la molécula de ATP. Ahora, cada una de estas vías involucra transformación de moléculas. En el caso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, aquí lo que se va a efectuar es la degradación completa de la acetilcoenzima A hasta dióxido de carbono y agua. Esto se lleva a cabo a partir de la realización de 8 reacciones químicas donde se van a formar diferentes compuestos denominados intermediarios metabólicos. Estos compuestos intermediarios se forman por diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, en el ciclo se producen reacciones de condensación, de isomerización, de degradación a partir de reacciones de deshidrogenación. Hay una fosforilación a nivel de sustrato, hidratación y deshidratación. Esas vienen a ser las reacciones que van a permitir transformarse o degradarse a la molécula de acetilcoenzima A hasta dióxido de carbono y agua. En ese proceso se generan intermediarios metabólicos que sufren deshidrogenación. Esos hidrógenos liberados corresponden a energía generada por la degradación de la acetilcoenzima A, que nosotros vamos a denominar equivalentes de reducción, porque el proceso o la reacción que se lleva a cabo es del tipo de las oxidorreducciones. En este caso, vamos a hablar de que la molécula o el intermediario metabólico va a perder hidrogeniones. Los que sufren esta reacción de deshidrogenación vienen a ser el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el succinato y el malato. Entonces, los equivalentes de reducción o hidrogeniones que se liberan de estos componentes van a ser captados por coenzimas, el NAT y el FAT, y van a pasar de estado oxidado a estado reducido. Es decir, que la energía generada en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos se produce a partir de la generación de equivalentes de reducción captados por las coenzimas NAT y FAT. Ahora, esos equivalentes de reducción que se constituyen producto de la degradación de las moléculas que se deshidrogenan van a ser utilizados para iniciar el siguiente proceso o vía metabólica, que viene a ser la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria va a tener como finalidad transferir esa energía generada en el ciclo, expresada en forma de NAD y de FAT al estado reducido, y llevarla hasta el oxígeno para que se forme molécula de agua. En ese proceso de transferencia de energía intervienen los que se denominan eslabones de la cadena respiratoria. Estos eslabones son compuestos en su mayoría de naturaleza proteica que van a actuar como coenzimas, es decir, van a captar esos equivalentes de reducción, hidrogeniones o electrones, si ustedes quieren, y transferirlo al siguiente eslabón. La secuencia o el orden de los eslabones en la cadena respiratoria han sido determinados por lo que denominamos determinación de potenciales de oxidorreducción.
Entonces, porque la transferencia de electrones que se lleva a cabo en la cadena respiratoria se hace a partir de una óxido-reducción. Cada uno de los eslabones actúa como coenzima. Capta hidrogeniones y cede hidrogeniones. Recuerden que cuando hablamos de hidrogeniones estamos hablando de electrones o energía. Entonces, la transferencia de electrones en la cadena respiratoria va a tener como finalidad la generación de energía, o en este caso, componentes que van a intervenir en esa transferencia para que se genere la molécula de agua cuando interactúan esos hidrogeniones con el oxígeno. Ahora, esta transferencia de electrones o de equivalentes de reducción en la cadena respiratoria tienen como finalidad generar energía que va a ser utilizada por la fosforilación oxidativa para formar la molécula de ATP. En este proceso de transferencia, quienes van a proveer de esos equivalentes de reducción o de esa energía vienen a ser el NAD y el FAD. Entonces, en los componentes o eslabones de la cadena, tenemos a el FMN o el flavín mononucleótido, la coenzima Q o denominada ubiquinona, los citocromos que participan en diferentes formas, el citocromo C, el citocromo B, el citocromo C1 y el citocromo AA3, que vienen a ser considerados eslabones de la cadena, más las proteínas ferrosulfuradas, que también son eslabones de esta cadena. Entonces, cuando el NAD ceden los equivalentes de reducción o los electrones a los demás eslabones de la cadena, en diferentes porciones de la cadena se va a producir la liberación de una pequeña cantidad de energía o de electrones que va a ser utilizado por la fosforilación oxidativa para generar 3 moléculas de ATP. En el caso de que es el FAD el que cede el equivalente de reducción, entonces va a ceder su equivalente de reducción a la coenzima Q y va a ser posible generar 2 moléculas de ATP por esta energía que se transfiere proveniendo del FAD. Entonces, la oxidorreducción, que viene a ser el principio o el fundamento de la reacción a partir de la cual la cadena respiratoria produce la transferencia de electrones, entonces esta va a generar sustratos para la fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa se constituye la tercera vía, que se basa en una reacción química que demanda una alta cantidad de energía generada en la cadena respiratoria. Como su nombre indica, la fosforilación oxidativa se refiere a la incorporación de fósforo cedido por la degradación de las moléculas, principalmente de la acetilcoenzima A, que proviene de la degradación de las biomoléculas principales. Entonces, para que el fósforo se una al ADP, se requiere una gran proporción de energía para que se sintetice el ATP. Ahora, para que esto ocurra, existen diferentes condiciones o requisitos. En este caso, estamos diciendo de que para que el ATP se sintetice, se requiere un gradiente de concentración de hidrogeniones que se ubican en el espacio intermembránico de la mitocondria, porque a nivel mitocondrial es que se lleva a cabo este proceso. Entonces, cuando se ha producido la cantidad suficiente o el gradiente necesario a nivel del espacio intermembránico, entonces en la membrana mitocondrial interna se encuentra un complejo multienzimático denominado ATPasa.
que es la que va a permitir que pasen o atraviesen la membrana mitocondrial interna esos equivalentes de reducción o energía que se ha generado en el espacio intermembránico producto de la transferencia de los electrones en la cadena respiratoria. Entonces, se crea un gradiente de concentración suficiente y a través de la ATPasa migran hacia la matriz mitocondrial donde se encuentra el ADP más el fósforo para formar ATP. En esa idea, entonces, ya tenemos la energía suficiente para que se una el fósforo con el ADP y logramos sintetizar el ATP. Ahora, este proceso bioenergético que hemos dicho que está formado por el ciclo, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, parten de la acetilcoenzima A para sintetizar la molécula de ATP. Cada una de las vías que constituyen el proceso bioenergético, es decir, ciclo, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, tienen mecanismos de regulación o control. Los mecanismos de regulación pueden ser enzimáticos, hormonales o metabólicos. Entonces me refiero al hecho de que estos se pueden controlar por lo que se denomina componentes del proceso bioenergético, que vendría a ser una regulación netamente metabólica. Ahora, si hablamos de la regulación enzimática, aquí tenemos que las enzimas de cada una de estas vías, es decir, hemos dicho que en el ciclo se llevan a cabo 8 reacciones químicas, por lo tanto van a intervenir 8 enzimas de diferente tipo y de diferente grupo que van a ser capaces de catalizar estas reacciones para que se produzca la degradación de la acetilcoenzima A que habíamos mencionado. En el caso de la regulación hormonal, existen, por ejemplo, las hormonas tiroideas que controlan el proceso de transformación de las moléculas. Estamos hablando del metabolismo. En el caso del ciclo, entonces van a controlar o regular la activación de las enzimas, cada una de esas 8 enzimas que estamos indicando, para que pasen de su estado decimógeno a su estado de enzima activa y puedan catalizar las reacciones que se producen en el ciclo. Lo propio va a ocurrir, o de manera similar, se va a producir la regulación de la cadena respiratoria, que decíamos que la finalidad es la transferencia de esa energía desde los sustratos que se deshidrogenan hasta el oxígeno. Entonces, al formarse la molécula de agua, producto de esa transferencia de energía o electrones a través de los eslabones de la cadena, se va a producir la liberación de pequeñas porciones de energía que van a ser utilizados por el proceso siguiente. Esta transferencia de electrones o de energía puede ser controlada, regulada por enzimas, moléculas presentes o también las hormonas. Entonces los mismos mecanismos de regulación que mencionamos para el ciclo también se van a producir en la cadena respiratoria. Además, hay que considerar el hecho de que componentes que están presentes a nivel celular o que ingresan a nuestro organismo y llegan a nivel celular pueden constituirse inhibidores de la cadena respiratoria. Estos inhibidores que van a hacer evitar el paso de los electrones a través de los diferentes eslabones y por lo tanto la disminución o la omisión de la síntesis de la molécula de ATP. Entonces, actúan, como su nombre indica, como inhibidores. Existen inhibidores del complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 o el complejo 4, en los cuales hemos dividido la cadena respiratoria de acuerdo a su potencial redox. Entonces, dependiendo de cuáles sean los inhibidores, entre ellos tenemos, por ejemplo, la valinomicina, el cianuro,
tenemos el monóxido de carbono, las ácidas, la rotenona, tenemos antibióticos como la gramicidina, que van a actuar como inhibidores de la cadena. Es decir, que van a evitar el paso de electrones a través de los eslabones. La consecuencia de esto va a ser la falta de energía y por lo tanto la energía que debiera ser utilizada para sintetizar ATP no existe y por lo tanto eso lleva a una inhibición de la síntesis de ATP. El siguiente proceso, que es la fosforilación oxidativa, de igual manera tiene el mismo mecanismo regulatorio. Entonces, cuando hablamos aquí de fosforilación, entonces implica la unión de fósforo al ADP, y esto es catalizado o requiere la intervención de un complejo multienzimático denominado ATPasa, que va a actuar como un canal de hidrogeniones, permitiendo que se adopte un potencial redo que permita que el ADP se una al fósforo para sintetizar ATP. Esta acción del paso de los hidrogeniones o equivalentes de reducción a través de la membrana mitocondrial interna o ATPasa puede ser inhibido por los componentes como la oligomicina, que van a actuar como ionóforos. Es decir, son compuestos que van a disminuir el gradiente de concentración de hidrogeniones del espacio intermembránico y con ello van a evitar la síntesis de ATP. El mecanismo que tienen estos ionóforos es el de disminuir la concentración o el potencial de gradiente que se requiere para que se genere la energía, porque en este caso lo que van a hacer es disminuir los hidrogeniones, su concentración. En este caso van a hacer el paso o van a permitir el paso de potasio hacia el espacio intermembránico, con lo cual van a disminuir el gradiente de concentración necesario para sintetizar ATP. Entonces, esos serían los mecanismos de regulación. Ahora, este proceso bioenergético se da cuando nuestro organismo requiere energía, es decir, cuando requiere ATP, ¿ya? Y esto se lleva a cabo en todas aquellas células que requieren energía en presencia de oxígeno. Por eso se habla de síntesis de energía en condiciones aeróbicas. Como lo mencioné hace un momento, para que se lleve a cabo todo esto se requiere la presencia o se lleva a cabo en la mitocondria. Si hay mitocondria, la célula tiene capacidad de hacer uso del oxígeno para generar energía. Y entonces se lleva a cabo el proceso bioenergético que acabo de describir. Entonces, si es que la energía que se requiere en cada organismo es en forma de ATP, entonces uno de los principales proveedores de esta energía se constituyen los lípidos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de biomoléculas y específicamente de biomoléculas energéticas, estamos haciendo referencia a los lípidos y a los carbohidratos. Entonces, hemos dicho de que íbamos a describir la transformación o el metabolismo de los lípidos, en este caso de los lípidos simples, que vienen a ser los triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles van a intervenir en su proceso metabólico, es decir, se pueden degradar o se pueden formar en nuestro organismo. Se van a degradar para generar energía y en ese caso deben sufrir un proceso catabólico o de simplificación. Y aquí los triacilgliceroles, que están formados por ácidos grasos y glicerol, van a ser liberados en primera instancia, liberando estos componentes que constituyen parte de su estructura. Cada uno de ellos
va a continuar degradándose para poder generar acetilcoenzima A y que esta acetilcoenzima A llegue al proceso bioenergético y se genere energía en forma de ATP. ¿Cómo lo hace? El glicerol se va a transformar en